Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Santiago, apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo tuvo hermanos carnales. No fue el único que tuvo José y María, sino tuvo 4 hermanos y por lo menos dos hermanas, dice así Marcos 6:3, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por amor de nuestro Señor Dios, ya fuimos salvados. Por amor de Dios, ya fuimos lavados de todos nuestros pecados. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Él, en Cristo nada más, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí hay misericordia de Dios. Misericordia. Y la tuvo desde el principio. Desde Adán y Eva con la caída, la desobediencia, vino la prueba, puso 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Por qué puso 2 árboles el Señor? Uno para probarlos. De ese árbol no comas. De ese árbol que es del conocimiento del bien y del mal, no comáis. Ahí está el árbol de la prueba. Si pasaban la prueba y no comían de ese árbol, mi Señor Dios en su amor les iba a decir, entonces coman del árbol de la vida para vivir eternamente. Pero vino el tentador, incita a Eva le sugiere, le dice a su marido, come de este fruto, y comen de ese árbol. Y viene la desobediencia, y viene la caída, viene el pecado. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Inmediatamente trae la promesa, Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer, ¿verdad? Herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Porque de Eva, por linaje y descendencia, hasta Noé. Y después de Noé, Sem, Cam y Jafet, pero por medio de Sem viene el linaje de Cristo. Entonces, por medio de Eva, de la cabeza de la mujer, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, o sea, Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice la palabra del Señor. La serpiente o Satanás hiere a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en el calcañar, en el talón. Pero esa promesa es de misericordia para la salvación del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Eso, hablando en Santiago 2:14, 2:13 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mi Señor Dios, desde un principio, pudo haber hecho juicio.
Y le pudo haber dicho a Adán y Eva, ustedes están destinados al infierno. Y pudo haber empleado su juicio el Señor, y no hay redención ni salvación para nadie. Pero Dios, ¿qué hizo? Por su gran amor que tiene para con todos nosotros, puso su misericordia antes que el juicio. Y por esa misericordia estamos aquí de pie. Estamos de aquí amándolo, glorificándolo, exaltándolo, dándole las gracias porque nos libró de la ira venidera, nos libró del juicio eterno. Porque así dice Hebreos, que está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Sí va a haber juicio de parte de Dios, pero al final. Por lo tanto, ahorita, en este mundo, su misericordia es abundante. Su misericordia es eterna para los que lo aman. Pero para el que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, mi Señor Dios está esperando que dé ese paso para que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Está empleando su misericordia al mundo entero para que el mundo entero se arrepienta de sus pecados y de sus iniquidades. Nosotros ya recibimos misericordia. Entonces, ¿qué pide el Señor que nosotros hagamos con los demás? Misericordia. Porque mi Señor Dios ya se apiadó de nosotros y empleó su misericordia para con nosotros. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Nuestra misericordia para con los demás. Por eso Santiago 2:14, 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mi Señor Dios ya nos libró de la ira venidera, del fuego eterno. Ya tuvo misericordia para con nosotros. Ya fuimos redimidos, ya fuimos rescatados de nuestros pecados por su misericordia. Y el Señor quiere que nosotros tengamos misericordia para con nada más los de la iglesia. Para con todo mundo. Y si yo no tengo misericordia para con los demás, entonces viene juicio para mí. Porque no estoy respondiendo como Él respondió conmigo. Él me dio su misericordia. Ya soy salvo, ya soy rescatado del infierno. Pero si yo no tengo misericordia para con los seres humanos, viene juicio para mí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, vean qué hermoso, triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfará siempre sobre el juicio. Si somos misericordiosos, obviamente seremos librados de un juicio. De un juicio. Yo aquí apunté en mis notas, el creyente que muestra misericordia da evidencia de que él ha recibido la misericordia de Dios. Si yo me porto con dureza, con legalismo, con fariseísmo, con mis hermanos y con la gente de allá afuera, no he conocido a Dios. No he conocido a mi Señor. No he experimentado el amor, el gozo, la paz, el reposo que el Señor quiere derramar para con nosotros. Sino que soy cristiano de nómina nada más. Pero verdaderamente el Señor no habita en mí. El amor de Dios no está en mí. Entonces, si el amor de Dios no está en mí, yo no voy a poder darlo a los demás. No voy a poder derramar misericordia para con los demás. Siempre voy a andar yo empleando el juicio. Ese es un fariseo, ese es un legalista,
que siempre anda viendo nada más en los pecados ajenos, pero en los míos no me encargo. Veo la paja, ¿verdad?, en ojo ajeno. Pero no me pongo yo a escudriñar la bigota que tengo en mí mismo. La misericordia de Dios es hermosa, es maravillosa. En Miqueas, por ejemplo, Miqueas capítulo 7, por favor. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Vean qué hermoso habla aquí el profeta Miqueas de nuestro Señor Dios Santísimo. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién es su heredad? Nosotros. Y su remanente de Israel, ¿verdad? Su remanente de Israel también es su pueblo. Dice, no retuvo para siempre su enojo. El Señor se enoja. El Señor también al que ama castiga y azota al que tiene por hijo, dice la palabra de Dios. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita. Vean nada más qué palabra está usando Miqueas. Se deleita en misericordia. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa y nos ponen delante de nosotros un ribeye, no nos deleitamos de esa comida. No nos deleitamos con un New York, un chirlón, una rachera. Delicioso, nos deleitamos. Nuestra alma está contenta, nuestro corazón está contento al comer algo así. Nuestro Señor bendito y santo se deleita al derramar su misericordia para con nosotros. Y no nada más para con nosotros, sino también para el mundo entero. Porque no hace salir el sol para justos o injustos, lo hace salir para todo el mundo. Esos hermosos paisajes, esos espectaculares atardeceres, ¿no los puede deleitar cualquier persona? Claro, claro. La misericordia de Dios es derramada para todo el mundo. Sí, y se deleita en derramarla. Repito el 18, ¿qué Dios como tú? Se pregunta Miqueas, ¿qué Dios hay? ¿Qué Dios existe como tú que perdona la maldad? ¿O no perdona nuestros pecados el Señor? ¿Tenemos un intercesor? ¿O tenemos varios intercesores? Tenemos un solo intercesor. No hay intercesores. La Escritura dice que tenemos un solo intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Entonces, ese intercesor que es Cristo Jesús, su Hijo amado, es el que aboga por nosotros. Y le dice al Padre, Padre, perdónalo, perdónalo. Está pidiéndote perdón tu hijito. Perdónalo. Y nuestro Señor Dios, ¿qué ve cuando intercede su Hijo por esa persona que está pidiendo perdón? ¿Qué ve Dios Padre? Ve la sangre de su Hijo, ¿verdad?, en el altar, que derramó por toda la humanidad hace un poco más de 2000 años. Y esa sangre bendita
es la que hace que el Padre perdone a toda la gente que se acerca a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice aquí, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en su misericordia para con nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar ahí están, ¿eh? Los pecados de cada uno de ustedes, ahí están en lo profundo del mar. ¿Se acuerda Dios de ellos? No se acuerda, no se acuerda. Cristo Jesús pagó por todos ellos. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces, no se acuerda Dios de ellos. Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros, porque dice la palabra también que la misericordia de Dios se derrama, ¿verdad?, abundantemente y se renueva cada día. Diariamente la misericordia de Dios se renueva, se renueva, se renueva. Voy a poner este ejemplo burdo, pero por ejemplo, este es un teléfono celular que necesita recargarse, ¿no?, diariamente. Hay teléfonos que pueden durar 2 días sin cargar, según el uso, y hay otros que diario, ¿no? Por ejemplo, este que a lo mejor diario necesita recargarse, pero todo el día te duró, todo el día te funcionó este teléfono, lo recargaste en la mañana y todo el día lo tienes. ¿Qué tienes que hacer muy de mañana, al otro día? Volverlo a cargar y te va a funcionar. La misericordia de Dios es más o menos igual. Diario se recarga. La misericordia de Dios es abundante para todo el día. Y al otro día, ya Dios recargó su misericordia abundante para con nosotros. ¿No se les hace maravilloso? Es hermoso. Es hermoso que así nuestro Señor Dios es con nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 89, Salmos 89, 14, dice la bendita palabra del Señor: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Se acuerdan la descripción del trono de Dios en Ezequiel capítulo 1? ¿Cómo está el mar de vidrio? Abajo del mar de vidrio unas como ruedas que van girando y unos querubines entre las 4 ruedas que van moviendo el carro de Dios, así lo describe Ezequiel. Esas ruedas, ¿verdad?, que van rodando y siempre van rodando para adelante, son los cimientos del trono de Dios. Y dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Las 2 ruedas, digamos, las 2 ruedas delanteras del trono de Dios son justicia y juicio. Y las de atrás son la misericordia y la verdad. Pero esas, dice, van delante de tu rostro. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que antes de que emplee su justicia y su juicio a los seres humanos, primero mi Señor Dios va a derramar su misericordia y su verdad. ¿Quién es su verdad?
Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nada más por medio de Cristo. Ni María, ni Pedro, ni Lucas, ni Juan. Ningún ser humano intercede delante de Dios Padre. Solo Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor, el cimiento de su trono está compuesto de justicia y juicio. Pero primero de la justicia y del juicio, por delante, ¿verdad? Manda, obra su misericordia y su verdad. ¿Sí? Tenemos un Dios hermoso, un Dios maravilloso, que antes del juicio emplea su misericordia. Por ejemplo, Génesis 6. Vamos a Génesis 6, por favor. Génesis 6, versículo 3. Antes de ir al 6.3, vamos al 6.5, que dice el Señor en su palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No estamos llegando ya a eso? ¿No estamos viviendo ya eso en el mundo? Pues eso sucedió antes del diluvio, que todo pensamiento del ser humano era para hacer maldad. ¿Sí? Por eso mi Señor Dios en el 6.3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Yo soy espíritu, dice el Señor, él es carne. Mas serán sus días 120 años. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Del tiempo que nuestro Señor Dios le dio al ser humano para que se arrepienta de todo su mal que acabamos de leer. El tiempo que mi Señor Dios le dijo al hombre, tienes 120 años para arrepentirte de todos tus pecados, porque si no, viene juicio. ¿Y qué pasó después? Nuestro Señor Dios le pidió a Noé que hiciera un arca, y le dijo, hazla de tales medidas, de ciertos pisos, con una sola ventana hasta arriba, y ahí vas a entrar tú con tu familia y todos los animales que yo te voy a decir. Mientras hacía esa construcción, ese barco, esa arca, perdón, pregonó Noé que se arrepintieran los seres humanos, porque iba a caer agua del cielo. ¿Qué es eso de caer agua del cielo? Decían, porque está escrito en la Biblia que no llovía en ese entonces. Los prediluvianos no conocieron la lluvia, sino que de el subsuelo se, ¿verdad?, desprendía un vapor que alimentaba a toda la tierra. Noé pregonó que se arrepintieran, y eso por 120 años. Les dio 120 años nuestro Señor Dios para que se arrepintieran de sus pecados. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. ¿Vino juicio de parte de Dios? Vino juicio de parte de Dios. Se corrompieron los seres humanos en ese entonces, viene el juicio de Dios y nadie se salvó. Solamente todos los animales que Dios le dijo a Noé que metiera y a su familia. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas.
los que entraron en el arca, los que entraron por esa única puerta. Figura de la salvación que el ser humano tiene el día de hoy. Entrar por la única puerta que nos da salvación de nuestras almas, Cristo Jesús. Porque dice la palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá. ¿Y qué más dice el versículo? Y hallará pastos. Esos pastos que representan la palabra de Dios. La palabra de Dios que si tú la comes como un pasto espiritual, ¿qué te va a dar a tu vida? Gozo, paz, tranquilidad, seguridad, confianza, bendición, que sobreabunde, dice el Señor en su palabra. ¿Sí? Entonces mi Señor Dios les dio 120 años para que se arrepintieran. Primero empleó su misericordia, dio un tiempo y luego vino juicio. Otro ejemplo de misericordia que nuestro Señor Dios empleó en este mundo fue en el juicio a Sodoma y Gomorra. Génesis el juicio al amorreo, al jebuseo, al eteo, al fereceo, en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice el Señor en su palabra bendita. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Cuando, ¿verdad? Jacob y su familia entran a Egipto y viven en Egipto por 400 años. Y esto mi Señor Dios se lo dice a Abraham, el padre, ¿verdad? El padre de la fe, el padre del pueblo judío, el hombre que mi Señor Dios utilizó para que por medio de ese hombre naciera una nación y de que de esa nación viniera el Salvador del mundo, Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice aquí, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿A qué nación juzgó mi Señor Dios? Al pueblo de Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. El versículo 16 es el corazón de lo que quiero explicar. Y en la cuarta generación volverán acá, o sea, después de 400 años, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No ha llegado a su colmo, ¿qué quiere decir? O sea, no ha llegado al límite, al tope, a esa copa rebosando de pecado. No ha llegado al colmo la maldad del amorreo. ¿Sí? ¿Cuál amorreo? El que vivía en la tierra de Canaán,
donde mi Señor Dios le dio su tierra al pueblo de Israel. Le dio a toda esa nación 400 años para que se arrepintieran de sus pecados. Empleó nuestro Señor Dios misericordia y dio un tiempo establecido. En este caso fueron 400 años para que el amorreo se arrepintiera de todas sus ruindades, iniquidades, transgresiones. ¿Sí? ¿Qué pasó? No se arrepintió el amorreo. Y mi Señor Dios, ¿verdad?, utilizó al pueblo de Israel para emplear juicio a la tierra de Canaán. Pero nuestro Señor Dios, antes del juicio, primero derrama y extiende su misericordia a todos los demás. El ejemplo de Sodoma y Gomorra, que mi Señor Dios, platicando con Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra: Señor, ¿no habrá 50 justos en ese lugar para que tú te arrepientas del juicio que quieres emplear? Y le dijo nuestro Señor Dios: si hay 50 justos, yo los perdono. Bueno, 40. Si hay 40 justos, yo los perdono. Señor, si hay 30, yo los perdono. Y así se va. 20, yo los perdono. No habían ni 10. Solamente Lot, el sobrino de Abraham, con sus hijas, su esposa. Dice la Escritura que los novios de las hijas se quedaron ahí, no se quisieron ir con Lot, porque llegaron unos ángeles del Señor a decirle a Lot que huyera de la ciudad, porque Dios iba a derramar juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Y así fue. Mi Señor Dios quiso primero derramar su misericordia. Abraham intercede por todos ellos y no hubo ni 10 justos. ¿Qué tuvo que hacer? Pues mandó llamar a Lot: y mejor tú salte, porque yo voy a derramar juicio en contra de ese lugar. Y así fue. Dios derramó juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué hubo antes? ¿Qué hubo antes de parte de Dios? Misericordia. El Señor jamás empleará su juicio sin antes extender su misericordia, o sin avisar que viene juicio. Cuando los reinos del norte y los reinos del sur, en el tiempo de los reyes de Israel, se portaban mal, desde los reyes hasta el más pequeño en la tabla social, digámoslo así, se estaban corrompiendo, se estaban desviando, estaban adorando ídolos, imágenes, estatuas de piedra, de madera, de cerámica, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan. Se empezaron a desviar. Y mi Señor Dios mandó profetas para advertirles. Primero fue el reino del norte, Isaías profetizando a Israel, de que si no enderezaban su camino y se entregaban al Señor con todo su corazón, iba a venir juicio. Iba a venir juicio. Isaías pregonando el juicio de Dios. ¿Y qué hicieron los
habitantes del reino del norte no hicieron caso, ni los reyes. Todos los reyes del norte hicieron todo lo malo, todo lo malo. Pero mi Señor Dios extendió su misericordia y avisó por medio de sus profetas: pórtate bien, porque viene juicio. ¿Y qué pasó? Se portaron bien, dejaron sus ídolos, dejaron sus imágenes. Vino juicio. Y el imperio asirio, ¿verdad?, invadió el reino del norte. Lo mismo pasó con el reino del sur, el reino de Judá. Jeremías, el profeta llorón, profetizando la palabra al reino de Judá, diciéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque viene juicio. Dejen a sus ídolos, dejen a sus imágenes. Ustedes, reyes, dejen su corrupción. Preocúpense por el menesteroso, el que necesita pan. No se abastezcan ustedes para sí mismos, sino distribuyan la riqueza. ¿No les huele a algo parecido el día de hoy? ¿Hicieron caso? No hicieron caso. No hicieron caso. Y vino juicio, pero se extendió la misericordia. Mi Señor Dios habló por medio de sus profetas: arrepiéntanse de sus pecados, porque viene juicio. ¿Se cumplió el juicio? Se cumplió. El imperio babilónico invadió Jerusalén. Y se fueron y se los llevaron cautivos a Babilonia. Y se quedó el reino de Judá con muy pocos habitantes. Pero Dios, nuestro Señor, cumplió su palabra. Pero primero extendió su misericordia. ¿Sí? Es lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Señor Dios santísimo. Por eso, el día de hoy, ¿verdad?, estamos viendo acontecimientos mundiales. Desde hace algunos años ya está un poco medio raro el mundo y tiembla mucho, y hay erupciones volcánicas, y hay pestes, hambres, guerras, como dice Mateo 24. Son señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. ¿Para qué? Para que el ser humano se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. ¿Para qué? Para, obviamente, ser salvo, vivir con Cristo por 1000 años y luego toda una eternidad en la Nueva Jerusalén. No hay cosa mejor para el ser humano que vivir al lado de Dios. Pablo ya lo experimentó. Pablo fue llevado al tercer cielo y relata en Filipenses capítulo 1 que es muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Para qué me quiero yo quedar aquí? ¿Para qué? Un mundo lleno de conflictos, de problemas, de engaños, ¿verdad? Todo el mundo sumido, ¿verdad?, en una mentira. Un mundo construido a base de puro engaño, ¿verdad? Pero Cristo nos dice y nos garantiza que si lo recibimos como único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, ¿verdad?, nosotros nos sentaremos en su trono. Dice la palabra bendita de Dios. Estaremos con Él. Estaremos con Él 80 años, 90, por una eternidad. Pero podrán algunos decir: bueno, pero ¿qué voy a hacer toda una eternidad con Dios allá arriba? Todo aburrido. No. ¿A poco creen que van a estar tirados en la hamaca? Tampoco. Vamos a trabajar. Pero ese trabajo no va a ser como el de aquí, obviamente.
No nos va a pesar, no vamos a sudar, no vamos a cansarnos, no. Eso déjaselo a la carne. Pero allá va a ser maravilloso, hermoso vivir con Él. Acuérdense que hace algunos años hablamos de la parábola de la higuera, que cuando la parábola, vamos mejor a Mateo, no quiero errar la escritura. Mateo 24. Mateo 24, 6. Ahora no hay profetas como en tiempos del Antiguo Testamento. No hay profetas. Pero el Señor nos dejó el Nuevo Testamento. Nos dejó su palabra. Y aquí nos habla de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces nos está avisando el Señor. Está empleando su misericordia al mundo entero. ¿Verdad? Porque viene juicio. ¿O ustedes creen que el Señor va a permitir tanta injusticia en el mundo? ¿Va a permitir que tantos civiles allá en Oriente Medio mueran así nada más porque sí? ¿Dios va a permitir que la sangre de esas muchachitas en esa escuela ahí en Irán donde Estados Unidos lanzó un misil y murieron todos esos? ¿Esa sangre va a quedar ahí sin demandarse? Claro que no, claro que no. Nada más que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no te pongas nervioso, no te pongas ansioso. Es necesario que todo esto acontezca, dice. Pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque el Señor quiere que voltemos al cielo y lo alabemos, lo glorifiquemos y lo exaltemos. Invoquemos su nombre y el de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, para con todo el mundo. Se está dando a conocer, se está dando a notar el Señor, ¡ey! Reaccionen, viene juicio. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo estamos viendo ahorita. Nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, enfermedades. Hay meningitis ahorita en Inglaterra. La sarampión aquí en México. El COVID hace 6 años, ¿verdad? Todas esas son pestes. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tembló terrible en Cuba hace algunos días, ¿no? Y a cada rato está temblando, ¿no? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto. Mi Señor Dios compara el juicio establecido como los dolores de una mujer, ¿verdad? Antes de dar a luz, cada 30 minutos, ¿verdad? Sus contracciones, luego cada 20, cada 10, luego cada 5, y luego son más intensas, y luego ¡pum! Nace la criatura. Luego en el versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que sigue del versículo 9 en adelante, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién está cerca? Cristo. A las puertas. Ya está el Señor a punto. Ya está ahí en la puerta. Esperando a que su Padre bendito le diga, ve por tu iglesia. Ve por tu amada. Y nosotros nos vayamos con Él. Lo que va a pasar después cuando la iglesia se ha llevado con Cristo, no se lo deseo a ningún ser humano. Ahí viene el juicio. Las copas de la ira de Dios derramadas a este mundo. Pero concentrándonos aquí,
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hablando del versículo 32, de la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera en la profecía y en el Antiguo Testamento? Israel. La higuera es Israel. Dios compara a la higuera con el pueblo de Israel. ¿Sí? La higuera es Israel. Y dice el Señor que, porque esto lo escribe Cristo, lo está mencionando Cristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cuándo nació Israel como nación? ¿Cuándo nació Israel como nación? 1948. Ahí empezó a brotar la higuera. Empezó a brotar como nación en 1948. ¿Ok? Entonces dice, los que nacieron en esa fecha, no menciono, ¿verdad? No levanten la mano para evidenciar. Pero de esa fecha, del 48 para acá, ¿verdad? Vimos también que a través de la historia, Israel en un día nació como nación, en 1948. ¿Sí? Y cuando empecemos a ver eso, dice el Señor que el verano está cerca. El verano aquí es figura de Cristo. ¿Sí? De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Desde 1948 para acá hemos visto guerras, hemos visto problemas, pero ya en estos últimos 10 años más o menos hemos visto que todo esto se está incrementando cada vez más, como las contracciones de una mujer en parto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación bíblica, dice el Salmo 90:10, es de 70 a 80 años. Si Israel nació como nación en 1948, súmenle 70 años. Fue el año 2018. 2018. En ese año Donald Trump pasa la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y en ese año, como dice la Escritura, grandes señales del cielo. Hubo en ese año 2018 3 lunas de sangre. 3 lunas de sangre. Y entre luna y luna, 6 meses de diferencia. 6, 6, 6. ¿Sí? Ahora, en 2018 cumplió 70 años, pero dice el Salmo 90:10 que una generación bíblica de una persona es de 70 a 80 años. Ahí vemos la misericordia de Dios, que hubiera Él impuesto su juicio en 2018 y se acabó. Pero el Señor extiende su misericordia del 2018 a 80 años, dentro de 2028. Su misericordia. Hubiera empezado juicio, lo hemos comentado, en el año 2021. Pero el Señor emplea su misericordia porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, que todos esos pecados ocultos, esos pecados que no podemos con ellos, pero que quiero ser salva. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude con ese pecado que no puedo, Señor mío. Ahora estamos en el 2026, faltan 2 años para el 2028 y vemos que todas estas cosas se han incrementado. ¿Va a venir juicio?
Sí. Pero primero el Señor extiende su misericordia y nos dice, ¿verdad?, que debemos de estar tomados de la mano del Señor, completamente entregados para lo que ya estamos viviendo y lo que acontecerá. Ahora, en Proverbios 3, Proverbios 3, versículo 3. Dice nuestro Señor en su palabra: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca, nunca. Átalas a tu cuello. ¿Alguien de aquí tiene collarcitos o algo? Digo, nadie los va a saltar, ¿eh? Nadie los va a saltar. ¿Quién tiene collares ahorita? Pónganse un letrero ahí que diga misericordia. ¿Es en serio? Que vaya la misericordia también de tu parte hacia los demás por delante. Como en el Salmo 89, que los cimientos del trono de Dios es justicia y juicio, pero van por delante la misericordia y la verdad. Y aquí en el Proverbios 3 dice que la misericordia la atemos al cuello, como un collar, y el collar va por delante. Entonces la misericordia hacia los demás debemos de brindarla. Así, aunque alguien te haya hecho algo, aunque alguien te haya contestado feo, aunque alguien haya obrado mal en contra tuya, la misericordia tuya, y para dar testimonio de Dios, de que eres hija de Dios, la misericordia tuya debe de ir por delante. Átala a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Como si el corazón tuviera dónde escribirse, pues escríbela ahí en tu corazón. No se vayan a rayonear aquí. Espiritualmente hablando lo digo, ¿verdad? Para Dios, ¿qué tan importante es eso? Si Él ya derramó su misericordia para con nosotros también debemos de derramarla para con los demás. Proverbios 11:17 dice así: ahora vean qué hermoso versículo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Si tú haces lo bueno, la misericordia la empleas, la derramas para con toda la gente, vas a estar contento todo el tiempo. Tu alma va a estar satisfecha y va a estar a gusto, porque has hecho bien. Has beneficiado a una persona. Les vuelvo a decir lo del hermano Oscar, ¿verdad? Que estuvo aquí viviendo 4 o 5 años, migrante hondureño, que no se fue muy bien, que digamos, y que después vino a pedir ayuda. Y yo le dije, no, arréglatelas como puedas. El mundo diría así, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. No, eso dice el mundo, pero ustedes son del mundo. Somos hijos de Dios, somos cristianos. ¿Cómo debe de actuar el cristiano? Con misericordia. Faltaba una manita de gato a la fachada
Y le dije, ¿necesitas dinero? Pinta la fachada y se te paga. En vez de cerrarle la puerta y decirle, vete a otro lado, aquí no molestes. La misericordia. Antes que el juicio, lo hubiera yo enjuiciado. Es que tú hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Hubiera actuado bien? No. Pintó la fachada y mi alma y las de ustedes, ¿cómo quedan? Satisfecha. Porque sabemos que hicimos bien. Que hicimos bien. ¿Sí? Proverbios 11, 17 nuevamente. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Pero vean lo que le pasa al cruel, dice, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel, el que se cierra a ayudar, el amargado, el que nada más anda buscando ponerle el pie a la gente, ese va a amargarse el corazón y hasta se va a enfermar. Pero el misericordioso le hace bien a su alma. Y va a estar contento y todo su cuerpo en armonía porque está empleando la misericordia a los demás. En Miqueas 6:8, regresemos otra vez a Miqueas. Miqueas. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia. Hacer lo correcto. Hacer justicia. Y amar misericordia. Y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Si no te humillas ante Dios, menos vas a dar misericordia a los demás. El humillarte ante Dios refleja un carácter piadoso, igual al de nuestro Señor Jesucristo, demostrando que el amor de Dios habita en ti, en tu corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a derramar la misericordia que Cristo derramó también por toda la gente que importunamente, porque somos importunos a veces nosotros los seres humanos, ¿verdad? El Señor y sus apóstoles ahí todos cansados llegaban a cierto lado y luego la multitud llegaba donde estaba el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo agarró y se corrió y escondió y les dijo, no quiero verlos, quiero descansar. ¿Eso hizo el Señor? No. Nuestro Señor Jesucristo es un caballero y es amoroso y jamás les dijo, aguántenme tantito, no déjenme descansar. Siempre nos recibió de buena manera y siempre nos recibirá de buena manera. Con mucho amor y con mucha paciencia, porque Él se compadece de nosotros, porque Él lo vivió, Él lo sintió en su carne, mas Él fue sin pecado. Nosotros también debemos de ser iguales con nuestros semejantes, ¿verdad? Repito, Miqueas 6:8, y con esto terminamos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo correcto, y amar misericordia. No emplear misericordia, amar la misericordia, amarla, buscar dónde puedo yo ayudar. ¿Se dan cuenta? Buscar quién necesita del Señor, quién necesita de Dios.
Hace algunos meses, un vecino de ahí del edificio, que ya de un tiempo para acá ha bajado mucho en su fortaleza física, muy debilitado. Un domingo precisamente, iba su esposa caminando, Perita, su marido de Perita, y le dije a Perita, ya con mi hijo y mi esposa nos veníamos para acá, y le dije a Perita, Perita, si su esposo necesita de palabra de Dios, yo vengo a dársela, me ofrezco a darle palabra de Dios a don Joel, para que en el alma, en el espíritu, levante. Y me dice, sí, Juanito, muchas gracias. Yo le voy a decir. Busqué, ¿verdad? Busqué la misericordia, a ver en dónde. Y yo ofrecí. Ya si quieren o no quieren, no voy a llegar yo y vengo a ofrecer misericordia y tumbo la puerta, ¿no? No. Si no la piden, ya no podemos hacer más. Pero si podamos orar por ellos, podemos orar por ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar la misericordia, buscar quién necesita del Señor, quién necesita de Él y ofrecer la misericordia de Dios. Porque dice, y ya con esto termino, nuevamente Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sobre el juicio. ¿Sí? Vamos a repetir otra vez este versículo, pero en voz alta. Acompáñenme, por favor. Santiago 2:13. Al unísono todos juntos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Levantémonos, por favor. Bendito sea el Señor.